Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de diciembre de 2025 y esto es La Contracrónica. La semana pasada Donald Trump sorprendió a todo el mundo al anunciar el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico. Se encargó de anunciarlo personalmente a través de Truth Social con una calurosa felicitación. Esto ocurrió 2 días antes de las elecciones presidenciales en Honduras, que se celebraron el pasado día 30 de noviembre, lo que provocó cierto estupor entre los hondureños. Hernández, presidente del país entre 2014 y 2022, fue condenado el año pasado por un tribunal de Nueva York por colaborar con cárteles de la droga para introducir cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos, a cambio, naturalmente, de sobornos millonarios. Honduras, que se encuentra en el corazón de la ruta centroamericana del narcotráfico, se transformó de este modo, a juicio del fiscal, en tiempos de Hernández, en un narcoestado. Las investigaciones de la DEA demostraron que recibió dinero en cooperación con familiares y altos cargos policiales para permitir el tránsito de drogas por el país. No es la primera vez que sucede. El panameño Manuel Noriega y el guatemalteco Alfonso Portillo ya fueron juzgados y condenados en Estados Unidos hace años. El indulto de Hernández ha sido especialmente llamativo, ya que se produjo en la recta final de la campaña electoral. Una campaña en la que Trump manifestó su preferencia por uno de los candidatos, Tito Asfura, un conservador del Partido Nacional, el mismo partido de Hernández, y exalcalde de Tegucigalpa. Dijo que Asfura es el único verdadero amigo de la libertad en Honduras y condicionó la ayuda estadounidense a su victoria. Durante su primer mandato, Trump mantuvo una muy buena relación con Hernández, un político muy astuto que durante sus años en la presidencia se trabajó buenos contactos entre los políticos de Washington y los empresarios e inversores estadounidenses de California. A estos últimos les ofreció zonas especiales dentro del país que tendrían unas condiciones favorables para facilitar la inversión. Algunas se llegaron a poner en marcha, pero aquel esquema, denominado CEDE, se interrumpió con la llegada de la izquierdista Xiomara Castro al poder en 2022. La investigación sobre las actividades ilícitas de Hernández había comenzado años antes, la época de Obama, y continuó con Trump. Extraditado en 2022 tras dejar el poder, cumplía su condena en un penal de Virginia Occidental. El indulto, al parecer gestado en la residencia de Mar-a-Lago, ha sido el resultado final de una campaña muy intensa de cabildeo que encabezó Roger Stone, el famoso consultor político y confidente personal de Trump. Stone persuadió al presidente de que sería un golpe para Castro y mejoraría la suerte de los inversores estadounidenses en Honduras. El hecho es que Hernández ya era muy impopular en Honduras y allí no ha terminado de entenderse este movimiento. Tampoco en Estados Unidos, donde muchos ven en esto una simple contradicción, ya que por un lado está sitiando a Maduro tras acusarle de narcotráfico, mientras que por otro indulta a un narcotraficante condenado. Todo en medio de unas elecciones que están resultando mucho más difíciles y divisivas de lo que se esperaba. La semana pasada nos enteramos de que Donald Trump iba a indultar al expresidente de Honduras, a Juan Orlando Hernández. Lo anunció solo un par de días antes de que se celebrasen las elecciones presidenciales en aquel país. Fue la verdad una sorpresa, algo que nadie esperaba, porque Juan Orlando Hernández, que fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022, cumplía una condena bastante larga, prácticamente una condena de cadena perpetua, habida cuenta de la edad de Juan Orlando Hernández, por tráfico de drogas. Trump realizó el anuncio, pues como suele ser habitual en él, a través de su red social de Truth Social. En un mensaje, en mayúsculas por supuesto, como siempre, decía lo siguiente: felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto. Así es como lo anunciaba. Muchos hondureños no se lo podían creer, ya que Hernández no es que fuese condenado hace, no lo sé, 10 o 15 años, es que fue condenado el año pasado. Fue condenado por colaborar con los cárteles del narcotráfico a introducir cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos. Honduras se encuentra, como es bien sabido, en el corazón mismo de Centroamérica, en el
en medio de la ruta centroamericana de los cárteles. La droga sale de Colombia y, como bien sabéis, en este caso la cocaína sale de Colombia y escoge 3 vías. Una de ellas es la vía del Pacífico, otra es la del Caribe, que es la que ahora mismo está tratando de interrumpir la Armada de los Estados Unidos, y otra más atraviesa el istmo centroamericano, es decir, atraviesa los países que hay uno tras otro: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, y desde ahí ya entra a los Estados Unidos. En ocasiones ese tránsito se hace por tierra y en otras ocasiones por aire, con avionetas que aterrizan y intercambian carga en mitad de alguna selva perdida. Esta zona del mundo, Centroamérica, en fin, no es que sea muy grande, los países no son especialmente extensos, pero ciertas zonas de estos países no están del todo controladas por sus gobiernos. Otras veces sí están muy bien controladas por sus gobiernos y se benefician de ello. Bien, esta ruta centroamericana del contrabando de drogas es una de las rutas que la DEA tiene o trata de tener más vigiladas. Claro, para poder hacer la ruta bien, lo que necesitan los cárteles, tanto los colombianos que la sacan del país como los mexicanos que terminan metiéndola en Estados Unidos, necesitan en muchas ocasiones, o casi siempre, que organizaciones criminales en países como Honduras, como Guatemala, como Nicaragua, colaboren con ellos. Pues bien, según quedó demostrado en este juicio, que como os decía antes tuvo lugar en Nueva York el año pasado, Juan Orlando Hernández recibía dinero, grandes cantidades de dinero, de estas organizaciones. Todo a cambio, pues, esencialmente de hacer la vista gorda y permitir el tránsito de los estupefacientes por el territorio hondureño. Esencialmente, lo que hizo Hernández, y así concluyó el fiscal, fue convertir a Honduras en un narcoestado completo, que empezaba en la misma cabeza del Estado, en el mismo presidente. Siempre ha pasado droga, o por lo menos desde que empezó este tipo de tráfico, ha pasado droga por Honduras, como ha pasado por Guatemala, como pasa lógicamente por México, y hay mucha gente que se beneficia en estos países de ese tráfico, pero no siempre. De hecho, lo normal no es que participe directamente el presidente en él. En este caso, quedó demostrado que participaba el presidente y la gente que le rodeaba. Algo, ya digo, lo de la droga, el tráfico de drogas ha hecho de todos estos países que ya de por sí lo tienen muy difícil, tienen institucionalidades muy débiles, en algunos casos regímenes dictatoriales como el de Nicaragua, sobre todo los del Triángulo Norte, ya no digamos, El Salvador, Guatemala, Honduras, es muy común que el dinero del narco termine lubricando la economía local. Bien, está la cantidad de dinero que mueve el narcotráfico, que ese dinero de una manera o de otra termina engrasando la maquinaria política local. El de Hernández, de cualquier modo, no es el primer caso en el que se duda de un político centroamericano de estar en tratos con los narcotraficantes, pero tampoco es el primer caso de un expresidente hispanoamericano que termina en la cárcel en Estados Unidos. Bueno, aquí hablábamos hace no mucho del caso de Manuel Noriega, el panameño. Se ocasionó incluso una intervención directa para detenerle por parte del ejército de Estados Unidos en 1989. Él fue juzgado y condenado por colaborar con los cárteles colombianos, cumplió su pena en Estados Unidos, luego le reclamó el gobierno francés y al final terminó muriendo hace unos años ya en Panamá. A principios de este siglo, el que había sido presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, fue también condenado en Nueva York, por cierto, en el mismo lugar, por lavado de dinero. Portillo cumplió su condena y terminó volviendo a su país. La conexión hondureña de Trump iba más allá, o va más allá del simple indulto a Juan Orlando Hernández. Decidió, con esta publicación en Truth Social y más que ha hecho, entrar de lleno en la campaña electoral hondureña, donde, como os decía antes, se celebraron elecciones pues hace muy poquito tiempo, hace solo poco más de 10 días, el 30 de noviembre. Lo hizo para apoyar de forma explícita a uno de los candidatos. El candidato elegido por Trump es un tipo llamado Nasri Asfura, más conocido simplemente como Tito o Tito Asfura. Este hombre, Asfura, es el candidato del Partido Nacional Conservador, el mismo al que pertenece Hernández. Es una persona, Asfura, muy conocida en Honduras
porque ha sido también alcalde de Tegucigalpa, que es la capital del país. Trump hablaba de Asfura, ha hablado estos días de Asfura como, bueno, el único amigo de la libertad que hay en Honduras, esto es textual, ¿eh? Y como ya hizo hace no demasiado tiempo, coincidiendo con las elecciones legislativas argentinas, vinculó o asoció la ayuda estadounidense a que los hondureños eligiesen a su candidato, es decir, eligiesen a Asfura. Para dejar claras sus intenciones, vino a decir que, bueno, lo dijo así abiertamente y textualmente, que si no ganaba Asfura, que Estados Unidos no derrocharía su dinero. Remató su apoyo con una frase en la que decía que Tito y él podrían trabajar juntos para luchar contra los narcotraficantes y contra los comunistas y apoyar de paso al pueblo hondureño. El hecho es que, y esto sí que lo sabemos porque son hechos probados ante un tribunal, es que Juan Orlando Hernández sí que colaboraba con los narcos, pero en el caso de Hernández está muy lejos de ser comunista. El tema es que Trump y Hernández se conocían de antes. No olvidemos que Hernández fue presidente de Honduras hasta el año 2022, es decir, desde el año 2014. Coincidió todo el primer mandato de Trump en la presidencia. De hecho, mantuvieron una buena relación, como Hernández trató, como os comentaba antes, trató de trabajarse bien todos los contactos que tenía en Washington y entre ellos el propio presidente. Se presentaba en Washington como un aliado necesario en una zona de América muy sensible, como es el Triángulo Norte de Centroamérica, un aliado para temas de inmigración, de tráfico de drogas. De hecho, en el pasado Trump llegó a elogiarle por frenar a los narcotraficantes en su país. Sí, claro, y suena eso un poco a broma, ¿no? Pero le llegó a elogiar por eso. No deja de ser chocante, porque en Honduras eran muchos los que denunciaban que el presidente estaba metido en ese mismo negocio. Estas denuncias terminaron en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en la Administración de Control de Drogas, es decir, la famosa DEA, y le pusieron en seguimiento. Pero esto mucho antes de que Trump llegase al poder. Es decir, que lo de Hernández venía pues desde el momento prácticamente que se sentó en el Palacio Presidencial. Al final consiguieron demostrar que Hernández estaba detrás del envío de unas 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos a través de Honduras entre el año 2014 y 2022, es decir, su periodo en la presidencia. Hernández no fue el único en caer, también lo hicieron algunos de sus familiares, incluso altos cargos policiales que necesariamente cooperaban con él en esto. Cuando le juzgaron, de esto fue hace un par de años, el fiscal de Nueva York, el que instruyó el caso, él aseguró de forma textual que Hernández era el centro de una de las tramas relacionadas con el narcotráfico más grandes y más violentas del mundo. Esa es la razón por la cual este juicio de Hernández concitó muchísima atención dentro de Honduras. Claro, que juzguen a un expresidente en Estados Unidos no es lo habitual, y más tratándose de un expresidente que había ganado 2 veces las elecciones, que había llegado a ser popular en su momento, pero que esa popularidad se evaporó con cierta rapidez. Así que durante el tiempo del juicio, incluso posteriormente, en Honduras, este tema lo habían seguido muy a fondo. Lo último que esperaban era que terminase siendo indultado. En Honduras tienden a pensar que Estados Unidos es un país serio donde si a alguien le condenan después de un juicio con todas las garantías, esa condena se va a cumplir. Honduras es uno de los países más pobres de América y ha sido durante muchos años pues una fuente continua de emigrantes que huyen de la violencia endémica del país. Honduras ha sido también sigue siendo uno de los países más inseguros de América y de la falta de oportunidades que hay para el hondureño de a pie. Es un país de 11 millones de habitantes que tienen, eso sí, como sucede con estos países de Centroamérica, una nutrida comunidad en el extranjero. En Estados Unidos hay más de 1 millón de hondureños y en España también. Es una comunidad relativamente reciente, pero ya hay casi 200.000. Una parte nada despreciable
de los inmigrantes que se plantan en la frontera sur de Estados Unidos provienen directamente de Honduras, después de haber atravesado Guatemala y México. No sé si recordaréis, hace unos años lo traje por aquí por la contracrónica, las famosas caravanas. Las caravanas de inmigrantes que se querían plantar en la frontera, tenemos que irnos al año 2018-2019 hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Bien, estas caravanas empezaban en Honduras, no empezaban en México. Ese flujo además no se ha detenido, ni con Juan Orlando Hernández, ni con su sucesora en la presidencia, que es una mujer de izquierdas llamada Xiomara Castro, que es esposa, por cierto, del expresidente, mejor dicho, Manuel Zelaya, que ganó Xiomara Castro las elecciones de 2021. Zelaya fue también presidente, aunque tuvo que salir volando del país porque el ejército se levantó contra él allá por el año 2009, cuando Zelaya decidió dar unos pasos un tanto sospechosos, ya que en aquel entonces todavía estaba Hugo Chávez vivo y muchos dentro de Honduras pensaron que iba a terminar convirtiendo a Honduras en algo parecido a la Nicaragua de Daniel Ortega. La cuestión es que las acusaciones que los fiscales de Estados Unidos han realizado contra Nicolás Maduro son exactamente las mismas que hicieron contra Hernández en su momento. En la acusación formal que la Fiscalía realizó contra Maduro, pues esto no es de ahora, esto que es del año 2020, lo que le acusó fue de facilitar el tránsito de cocaína colombiana a Estados Unidos a través del Caribe y a través también de Centroamérica. Entre estos países también Honduras. El propio gobierno de Estados Unidos acusa a Maduro de ser el jefe de un cártel que se ha dado en llamar Cártel de los Soles. Hay además pruebas que incriminan a Maduro y a otros tantos gerifaltes del régimen chavista. El gobierno de Estados Unidos no tiene la más mínima duda. Esa es la razón por la cual ha puesto una recompensa de $50 millones por su cabeza. Bien, pues lo que hace Maduro es exactamente lo mismo que hacía Hernández, con la diferencia de que Hernández ya ha sido juzgado y condenado. Aceptar dinero a cambio de patrocinar el contrabando de droga hacia Estados Unidos. Pero con Hernández es diferente. Una parte del equipo de Trump llevaba meses presionando para que se concediese el indulto. Roger Stone, que es el célebre asesor político de Washington, tiene hasta un documental en Netflix desde hace años, que se titula, al menos en español, Ponme con Roger Stone. Está muy bien, no sé si lo seguirán teniendo en Netflix, yo lo vi, me encantó. Bueno, tipo realmente famoso, que viene, un asesor político republicano, que viene desde esto que llaman en Washington un operador político, exactamente, que, pues viene de la época de Reagan, para que nos hagamos una idea, y es muy cercano a Donald Trump. Bien, pues publicó Roger Stone en su sitio web que un indulto para Hernández era poco menos que necesario, porque iba a ser el golpe de gracia para la presidenta actual de Honduras, para Xiomara Castro, y una gran victoria estratégica para los intereses estadounidenses en Honduras y en toda Centroamérica. Stone, desde hace años, siempre se ha posicionado a favor de Juan Orlando Hernández, y desde que le metieron en la cárcel, mucho más. Bueno, en el pasado, hace no tanto, hace apenas un año, llegó a decir que el caso se había fabricado, su caso se había fabricado por motivaciones políticas. Claro, para los demócratas un movimiento semejante pues es algo inexplicable. Para los demócratas y para mucha gente más. Claro, no terminan de entenderlo, ya que por un lado Trump está realizando un despliegue de grandes dimensiones en el Caribe, el mayor despliegue de la Armada que se recuerda desde hace décadas. Está algo así como una cuarta parte de los efectivos desplegados de la Armada en este momento están delante de Venezuela. Y todo eso se justifica sobre el narcotráfico. Eso por un lado. Pero lo está haciendo con una mano, y con la otra lo que hace es indultar a un presidente hispanoamericano condenado por narcotráfico. Y le indulta además, condenado hace poco tiempo, y le indulta además felicitándole. En Honduras tampoco lo terminan de entender, ya que no existe en aquel país ni mucho menos un clamor popular para que se libere a este hombre, para que se libere a Hernández, ni muchísimo menos.
al final de su mandato, de hecho, Hernández era extraordinariamente impopular. Ahí tenemos las encuestas que se realizaron en aquel entonces. No estamos hablando de un momento muy lejano en el tiempo, estamos hablando del año 2021, finales de 2021. Poco antes de las elecciones de ese año, la tasa de aprobación de Hernández rondaba el 20%. Un año más tarde, cuando ya se sabía todo y había sido extraditado a Estados Unidos y estaban instruyendo el caso, esa tasa de aprobación se había reducido hasta el 10%. Es decir, el 90% de los hondureños directamente rechazaban la gestión de Hernández. Exceptuando algunos sectores muy concretos de la sociedad hondureña, Juan Orlando Hernández no es muy querido en Honduras, esa es la verdad. Entonces, aquí habría que hacerse una pregunta. Creo que la que, en función de lo que os acabo de contar, ya os habréis hecho, la misma que me hice yo cuando me enteré el otro día, claro. ¿Por qué le ha indultado? Es algo que de primeras parece inexplicable. Habida cuenta que quedó demostrado y archidemostrado que traficó, que apadrinó el tráfico de cocaína durante años. Pero Juan Orlando Hernández, a diferencia de lo que sucedió con Manuel Noriega o con Alfonso Portillo en el pasado, cuenta con muchos defensores en Estados Unidos y muy bien situados. Algunos defensores que tienen, pues están de hecho muy cerca de Donald Trump. Parte del equipo más cercano de Trump, obviamente, no compartía y no comparte la decisión de indultarle, más aún con una explicación tan peregrina como la que aportó Trump en su publicación en las redes sociales, de que poco menos que le han fabricado el caso, y que era todo mentira. Porque lo más desconcertante de este indulto es que ha sido concedido sin casi ninguna explicación. Ha sido el resultado final de una campaña muy bien orquestada que se ha gestado durante meses en Washington y en la residencia de Mar-a-Lago tras las bambalinas. Los abogados de Hernández, tan pronto como Trump recuperó el poder en enero, empezaron a cabildear, a presionar, de forma muy discreta, tratando de llegar lo antes posible al círculo de Donald Trump y tratando también de meterse en el bolsillo a ciertas personalidades mediáticas cercanas al Partido Republicano. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no le indultó? No sé, bien podría haberlo anunciado al poco de llegar, si estaba tan convencido de que el caso había sido fabricado y que había un inocente en una cárcel de Virginia. ¿Por qué no le indultó antes? En febrero, en marzo podría haberlo hecho. Yo sí estoy convencidísimo que hay un inocente en la cárcel y tengo la posibilidad de librarle de eso, lo haría en el acto. ¿Por qué obligarle a pasar 6 meses más en prisión? Las razones de índole política. Quería hacer coincidir el indulto de Hernández con las elecciones. Por eso lo anunció solo 2 días antes de que los hondureños fuesen a las urnas. Al parecer, según cuentan en la prensa estadounidense, la decisión no se gestó en la Casa Blanca, en Washington, sino en Mar-a-Lago, ya sabéis, la residencia de Florida, en la que Trump pasa buena parte del mes. No es que la tenga como residencia de descanso, es una especie, como sucedió en el primer mandato, de Casa Blanca bis. Y se gestó a lo largo de las semanas previas, es decir, finales de octubre y durante el mes de noviembre. Allí, al parecer, las presiones de Roger Stone y de otros confidentes en su misma línea surtieron efecto. Poco después, Trump declaró a la prensa que el pueblo de Honduras le había pedido que indultase a Hernández. El pueblo de Honduras evidentemente no le ha pedido nada de eso, ¿no? Quizás se lo haya pedido algún hondureño, pero el pueblo de Honduras, ya os he dado el dato de popularidad que tenía Hernández, el último dato que desde que eso se medía, en el año 2022. No ahorró naturalmente críticas para Joe Biden, a quien culpó de ir personalmente contra Juan Orlando Hernández. Hernández ganó las elecciones en Honduras, como os decía antes, en 2 ocasiones, las de 2013 y las de 2017. Antes de eso había sido diputado durante muchos años. Es un tipo muy listo, realmente astuto. Proviene de una familia cafetalera del altiplano hondureño. En sus años en la presidencia, los 2 mandatos que tuvo, dedicó muchísimo tiempo y muchos recursos a hacer amigos en Estados Unidos, amigos importantes. Durante el primer mandato de Trump
se abrió camino con bastante éxito entre los republicanos en Washington y para eso no escatimó viajes a Estados Unidos, ya fuese para reunirse con Trump siempre que tenía la oportunidad, como para asistir incluso a actos evangélicos, a eventos políticos en los que se presentaba como un aliado firme y seguro en materia de inmigración y de seguridad en Centroamérica. Bueno, esta es la razón por la cual Trump hablaba tan bien de él. A los evangélicos no le costó mucho metérselos en el bolsillo, ya que Hernández es evangélico. Se convirtió al protestantismo en los años 90, cuando todavía era joven. En los actos oficiales en Honduras, en su presidencia, era común que invocase a Dios de forma frecuente, con frases tipo «Gloria a Dios» o «Aleluya». Bueno, él mismo se presentaba como un presidente cristiano. El voto evangélico en Honduras es importante, como sucede en otros países hispanoamericanos. En el caso de Honduras, aproximadamente el 40-45% de la población es evangélica. No es en muchos casos de conversiones recientes, porque el país, como país centroamericano que es, pues hace unas décadas era en su práctica totalidad católico, pero este es un fenómeno que se ha reproducido en todos los países de habla hispana, en Centro y Sudamérica. Aparte de trabajarse a fondo a los políticos estadounidenses, hizo lo propio con los empresarios. Trabó relaciones con gente de Silicon Valley, a quienes ofrecía unas zonas semiautónomas llamadas CEDEM, Zona de Empleo y Desarrollo Económicos, a eso responden las siglas, en distintas partes del país, para que pudiesen crear negocios allí. Quería en esas zonas crear un entorno favorable, un ambiente favorable para inversores extranjeros, algo parecido a las zonas económicas especiales de la China, ¿no?, de hace ya muchos años. Llegó de hecho a cerrar un acuerdo con Kelsey Warren, que es un multimillonario tejano del sector energético y además un donante de los principales donantes de Trump, para poner en marcha una serie de proyectos de energía y de infraestructura en Honduras. Tras la toma de posesión de Xiomara Castro en 2022, se cancelaron o se auditaron muchos de estos proyectos que habían llevado hasta allí estos empresarios. Castro acabó con las CEDEM, bueno, menos con las que se habían creado ya, que esas pues tenían una concesión de 50 años. Entre estos inversores estaba Warren y sus inversiones en la isla de Roatán. La isla de Roatán, un paraíso en la tierra, por cierto, está en la mayor de las islas de la bahía, en el Golfo de Honduras, y además es el principal polo turístico del país. En esa misma isla se creó una ciudad llamada Próspera, una ciudad que iba a ser de startups, una ciudad libertaria apoyada por inversores de Silicon Valley, tipo estaba Peter Thiel, Mark Andreessen. Próspera iba a ser algo así como el Hong Kong del Caribe. El Tribunal Supremo de Honduras declaró inconstitucionales estas zonas especiales el año pasado. De cualquier manera, las sospechas de los turbios manejos de Hernández venían de antes. La Fiscalía estadounidense comenzó a construir este caso en la época de Obama. Fijaos si nos tenemos que ir atrás. Y la investigación continuó, por supuesto, durante el primer mandato de Trump. La relación de Hernández como presidente de Honduras con el gobierno de Obama fue bastante cordial, ya que le veían como un aliado importante en Centroamérica frente, a Daniel Ortega en Nicaragua, que se encuentra justo al sur de Honduras. Tras abandonar el poder a principios de 2022, automáticamente se produjo la solicitud de extradición. Se lo solicitaron a la justicia hondureña. Fue detenido poco después por la policía local y la DEA, y un juez de Tegucigalpa ordenó su ingreso en prisión preventiva. Pasó unos meses en prisión preventiva y fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022. El juicio tuvo lugar en Nueva York en febrero del año pasado y en el mes de junio un juez federal le condenó a 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico de armas. La condena la estaba cumpliendo en una penitenciaría de Virginia Occidental, la de Hazleton. En principio debería haber estado allí hasta el año 2060. Luego tenía lo que le quedaba de condena, lo iba a cumplir en libertad condicional. Pero claro, para el año 2060, Hernández, que creo que nació en 1968, pues sería ya un hombre de más de 90 años, así que es poco probable que llegase a esa edad. Todos, de hecho, se habían olvidado de Juan Orlando Hernández,
hasta que poco después de que Trump llegase al poder, Roger Stone y un antiguo congresista republicano por Florida llamado Matt Gaetz empezaron a hablar de él en Estados Unidos. Trataron de hacerlo ver como algo así como una víctima de la guerra legal que emprendió Biden contra los republicanos. Se llevaron a su esposa a Estados Unidos, a la esposa de Hernández, y la pasearon por programas de radio y televisión para que hablase del caso de su marido, de la injusticia que se había cometido con él. El mensaje que trataba de transmitir era que Hernández había sido víctima de un juicio amañado, como el que había sufrido Donald Trump. Ahí se quedó la cosa hasta que comenzó la campaña electoral en Honduras. Roger Stone convenció a Trump de indultar a Hernández para debilitar la candidatura de Xiomara Castro, una candidatura que por lo demás no tenía ninguna posibilidades de éxito en las encuestas. De hecho, aunque todavía no sabemos los resultados finales de las elecciones del día 30, Rishi Moncada, que es la candidata oficialista de la coalición libre, no ha llegado ni al 20% de los votos. Está en tercera posición, detrás de Tito Asfura y de Salvador Narraya. Stone se las apañó para vender el caso de Hernández pues casi como una cuestión estratégica y de seguridad nacional. Presentaron al gobierno de Castro como un régimen peligrosísimo comunista que estaba en connivencia con el narcotráfico venezolano. Junto a eso se encargó de que Hernández escribiese desde prisión una carta muy sentida dirigida a Donald Trump, en la que le decía que, al igual que él, había sido sometido a una persecución judicial con motivaciones políticas. Esta carta, que es una carta que no... En la propia carta se pueden incluso leer fragmentos del discurso inaugural de Trump en enero. No sabemos si la leyó Trump o no la leyó, pero sí debió quedar convencido de indultar a Hernández, porque un mes después anunció el indulto. El anuncio, por supuesto, pues generó cierta indignación, bastante indignación en el gobierno hondureño y mucha confusión, tanto en Honduras como en Washington. Algunos congresistas del propio Partido Republicano pues claro, ven que esto complica mucho la lucha contra las drogas. Lo cierto, claro, es que da una imagen horrible, ya que envían un mensaje contradictorio. Por un lado sitian a Nicolás Maduro y por otro indultan a un expresidente condenado por narcotráfico. No sabemos hasta qué punto han influido en esto los inversores que entraron en Honduras, al calor de la ley esta que permitía las CEDE. Los empresarios afectados estaban de hecho pleiteando contra el gobierno de Honduras precisamente por eso. Pero es que ese gobierno tenía los días contados, en tanto que las posibilidades de que la candidata oficialista ganase las elecciones eran nulas. Tan solo había que sentarse y esperar y que los hondureños votasen. Pero Trump decidió entrar pues como un elefante en una cacharrería y condicionar la recta final de campaña. Como os decía antes, todavía no sabemos quién ha ganado esas elecciones, a pesar de que se han celebrado hace 10 días. Es el recuento más lento que recuerdo. Por ahora, el recuento creo que está ya en el 99%, el ganador es el candidato de Trump, es Tito Asfura, pero Xiomara Castro ya ha pedido anular las elecciones y que se repitan. En definitiva, que como en tantas otras ocasiones, hemos tenido ocasión de verlo a lo largo del último año, Trump ha creado un problema donde no lo había. Mi último libro se titula Contra el pesimismo. A pesar de que con ese título pueda parecer otra cosa, se trata de un libro de historia, en el que analizo 5 miedos muy comunes en nuestro tiempo y que están amargando la existencia a mucha gente. Trato de poner en perspectiva el sorprendente avance de las sociedades humanas a lo largo de los últimos siglos hasta llegar a nuestro mundo, que es, sin duda, y ciñéndose a los datos, el mejor que nuestra especie ha conocido hasta la fecha. Explico también por qué Occidente, en lugar de decaer y aproximarse a su final, se encuentra en su mejor momento. Analizo la política de las identidades, un jarabe muy tóxico que envenena la convivencia, pero que inexplicablemente despierta un gran atractivo entre mucha gente. Abordo el problema del presentismo, un error de raíz que imposibilita nuestra comprensión del pasado y que además nos provoca desesperanza, nos obliga a culpabilizarnos o, lo que es peor aún, suscita un falso orgullo preñado de resentimiento.
Para terminar, y ya en clave puramente hispana, realizo un examen pormenorizado sobre el supuesto excepcionalismo hispano. Les adelanto la conclusión: no existe y nunca existió. Detrás de estos 5 miedos está la política y los activistas que las sirven. El miedo es una herramienta muy poderosa de control social y una forma inmejorable de conquistar el poder y retenerlo. Es bueno conocer la maniobra y poder neutralizarla con hechos contantes y sonantes. El libro lo publica la editorial HarperCollins y se puede encontrar en cualquier librería, también en edición digital y en audiolibro, un audiolibro que me encargué personalmente yo de grabar. Parece además que está gustando mucho, porque ha empalmado varias semanas entre los más vendidos en Amazon. Toma nota, contra el pesimismo, y que los cenizos no lo tengan tan fácil. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis Fernando, que nos habla de la posible intervención de Estados Unidos en Venezuela y las consecuencias que tendría para Colombia. Fernando y Contraescuchas, un cordial saludo. Quisiera escuchar un comentario tuyo respecto a este tema tan importante y tan delicado que son las amenazas que ha venido emitiendo el gobierno de los Estados Unidos, ya no solo sobre Venezuela, ya que pues sabemos del despliegue naval que tiene y militar que tiene en estos momentos en aguas internacionales cerca de aquel país, sino ya también sobre Colombia. ¿Cuáles pueden ser las posibles implicaciones que pueda traernos a nosotros como país una intervención de este tipo? Sabemos que pues hasta ahora en Venezuela lo único que ha sido evidente es la intención de presionar, pero dudo mucho que sinceramente que vaya a haber una intervención directa o ataques selectivos o ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto esto podría, digamos, ayudar a desestabilizar el gobierno socialista de Petro si se llega, digamos, a enfocar esas amenazas en Colombia directamente? Lo veo un poco más difícil porque el sustrato, digamos, Colombia es mal que bien aún es una democracia, y el gobierno de Petro, sí, con el cual no estoy de acuerdo claramente, pero fue elegido democráticamente en las urnas. Entonces digamos que el discurso no podría aplicarse exactamente igual a como se han ido aplicando en Venezuela, pero de todas maneras están las palabras ahí que generan esa duda. Quisiera apelar a tu sabiduría al respecto y escuchar tu opinión y de pronto la de algún otro contraescucha que tenga una opinión un poco más formada respecto a cuáles podrían ser las consecuencias de la ampliación de este discurso intervencionista de Donald Trump hacia Colombia también directamente. Es decir, esto podría generar algún tipo de ruido acá internamente, por lo menos pues ha funcionado más bien al contrario, acicate para el candidato que está promoviendo el petrismo hacia las presidenciales del próximo año, Gustavo Bolívar, quien en una última encuesta apareció con una imagen bastante favorable, y la derecha pues está completamente desunida, todavía están buscando un candidato, se está hablando de miles de movidas a ver cuál de todos va a quedar. Entonces pues todavía no se puede, digamos, como dar un veredicto final, pero sí, no sé qué ruido le mete ¿qué opinas tú? A ver qué ruido le mete esta situación de estas amenazas de Trump a Colombia directamente, y muchas gracias por tu contenido. Pues mira, Luis Fernando, en el caso de que Estados Unidos intervenga y derroque al gobierno de Maduro, se notará el impacto en Colombia. Lo hará por 2 razones fundamentales. La primera, porque el gobierno de Petro, si bien no depende directamente del chavismo, sí que está en muy buenos términos con él. Eso pondrá a Petro entre la espada y la pared, porque el nuevo gobierno venezolano pedirá cuentas. Seguramente esto tense la relación entre los dos gobiernos y, bueno, es posible también que algunos chavistas de alto perfil busquen refugio en Colombia al abrigo de Petro. Le pillaría además a Petro en mal momento al final de su mandato.
Las elecciones presidenciales en Colombia serán dentro de unos meses, como bien sabes, creo que es entre mayo y junio del año que viene, y aunque Petro ya no puede volver a presentarse, la coalición que le llevó al poder, el pacto histórico este, sí que lo hará, con un nuevo candidato que, según tengo entendido, se llama Iván Cepeda, que en estos momentos es senador. Bien, eso por un lado. Luego, por otro, Colombia y Venezuela comparten, como también sabes, una frontera larguísima. Son más de 2.000 kilómetros, que más es una frontera muy permeable porque se extiende tanto pues, por la cordillera como por los llanos, la selva amazónica. Los guerrilleros colombianos, de hecho, se solían refugiar en Venezuela. En el caso de que termine surgiendo algo parecido a una guerrilla chavista para desgastar al nuevo gobierno, que es una de las posibilidades, esa guerrilla buscaría tener su santuario en Colombia, claro. Y eso ocasionaría de nuevo problemas. Es decir, que Colombia debe estar preparada para lo que pase, porque pase lo que pase le va a afectar directamente. Eso entiendo que el gobierno colombiano lo sabe. Y prácticamente todo el mundo lo sabe. Colombia y Venezuela son dos países cuyas historias corren paralelas y que han estado influyéndose el uno al otro durante los 200 años de independencia. Bien, esta vez no va a ser una excepción. Bien, vamos ahora con Pedro, que nos habla de la adquisición de Warner por parte de Netflix. Bien hallado, Fernando, y contraescuchas. A propósito de la operación corporativa que comentabas ayer entre Netflix y Warner, me surge una cuestión que creo que va más allá del impacto coyuntural en precios, en suscriptores o en audiencias, ¿no? En otros ratios. Aquí no estamos ante una fusión horizontal, ¿no? Entre dos plataformas equivalentes, sino ante un proceso, diríamos, de integración puramente vertical de enorme alcance. Y es que una misma empresa pasaría a controlar de forma simultánea la producción, el catálogo histórico, la distribución global, las ventas de estreno y, en buena medida, las condiciones de acceso al mercado. Esto plantea, bajo mi punto de vista, una cuestión estructural, que es que cuando la competencia deja de producirse entre productos, modelos o eficiencia y pasa a producirse entre estructuras financieras de un tamaño colosal, ¿qué tipo de mercado es el que queda realmente en pie? Porque una cosa es que una empresa gane cuota por ofrecer algo mejor, un mejor producto o servicio, más barato, más eficiente, de mejor calidad. Y otra distinta es que la barrera de entrada se sitúe en una escala de capital, prácticamente inalcanzable para cualquier nuevo actor que no forme ya parte del mismo oligopolio global, ¿no? En este contexto, la competencia no desaparece formalmente, pero sí se estrecha hasta convertirse en una pugna entre unos pocos actores con una capacidad de fijación de condiciones muy superior al resto del sistema. Se produce una cartelización. La cuestión de fondo, Fernando, como me gustaría plantearte, no es solo si el regulador aprobará o no la operación, sino si dentro de 10 o 15 años seguirá existiendo un ecosistema audiovisual con una diversidad estructural real. Naturalmente esto no lo podemos saber, pero sí me gustaría saber qué prospección haces, ¿no? O si bien estaremos ante un mercado cada vez más concentrado, donde el acceso a la producción, a la distribución y al público pues quede particularmente afectado, mermado por un número muy reducido de agentes privados. Porque ese escenario no transforma únicamente el negocio, ¿no? La industria del entretenimiento. Transforma directamente las reglas de acceso a la cultura de masa, y eso son palabras mayores. Muchas gracias, Fernando, y espero tu respuesta. Pues mira, Pedro, como decía el otro día en el programa, en el caso de que esta operación termine siendo aprobada por el regulador, y siempre y cuando, naturalmente, que no acudan en masa los accionistas de Warner a la OPA de Paramount, la operación per se ya es de tal envergadura que, como comentaba, va a redefinir el sector, en tanto que va a crear un grupo inmenso. Por un lado tenemos a uno de los principales estudios de cine de Hollywood y los que más solera tienen, que tiene además una división de televisión potente, con HBO,
con todo su archivo, y luego por otro lado tenemos la primera plataforma de televisión a la carta del mundo. Efectivamente, eso verticaliza mucho más el sector de lo que ya lo está. Vamos, que están tratando, como decía, de hacer lo mismo que Disney, pero a una escala mucho mayor. La empresa resultante dispondrá de unos estudios de cine y televisión de primera categoría, de una capacidad de producción inmensa, de 2 de las principales plataformas de televisión a la carta y de uno de los mejores archivos de contenido del mundo. En el caso de que fuese Paramount la que se quedase con Warner, que todavía existe la posibilidad, nos encontraríamos también con una gran concentración, ojo, ¿eh? En tanto que Paramount y Warner son 2 estudios de cine, ambos tienen también plataformas de televisión a la carta, HBO Max y el Paramount Plus. Y tienen, por supuesto, generosísimos archivos. En este caso, habría que sumar, además, a la nueva empresa, al nuevo conglomerado, habría que sumar los activos de televisión lineal de Warner, como por ejemplo la cadena CNN o TNT. Es decir, que en ambos casos lo que estamos asistiendo es a un proceso de concentración. Y esto es perfectamente lógico en mercados maduros. Y el de la televisión a la carta ya lo es, ya está suficientemente maduro. En este tipo de mercados las inversiones necesarias para mantenerse en él son muy elevadas, porque la competencia es feroz. El resultado es que esas inversiones solo las puedes hacer si dispones de un tamaño muy grande. Bueno, algo parecido a lo que sucede, por ejemplo, y salvando las distancias, en el sector del automóvil. En el mundo hay muy pocas empresas que fabrican automóviles. Recuerda que una marca no es equivalente a una empresa. No sé, piensa, por ejemplo, en la cantidad de marcas que explota Stellantis o Volkswagen. Pues en este caso sería algo similar, pero relacionado con la producción audiovisual para el entretenimiento. Aquí cabe preguntarse qué impacto tendrá esto sobre los consumidores. Pues, a ver, lo desconocemos, porque todavía no se ha producido, pero no tiene por qué ser necesariamente negativo. Ya comentaba el otro día que con tantos activos la nueva empresa pueden diseñar más paquetes de contenido a distintos precios. A ver, competencia no les va a faltar. Bueno, fíjate en todas las plataformas de televisión que tenemos en España. Pues bien, en Estados Unidos hay muchas más. No sé, así de memoria me viene a la cabeza, aparte de Netflix, por supuesto, y de HBO Max, no lo sé, bueno, Amazon Prime Video, por supuesto, está, bueno, Hulu, que en España no la tenemos, Disney Plus, Paramount Plus, Peacock, que es de la NBC, que aquí tampoco la tenemos en España, bueno, está Apple TV, naturalmente, luego hay también dedicadas al deporte, como ESPN, la ESPN Plus, es decir, la que está concebida a la carta. Vamos, que no hay que temer por un monopolio. Otra cosa no tendremos, pero en nuestros tiempos hay más oferta televisiva que nunca. A ver, mi problema, y creo que el de todos, cuando queremos ver una película, es decidirnos por cuál ver, ya que la cantidad de películas que se nos ofrecen es inmensa. A mí a veces me llevo un buen rato hasta que me decido por cuál. Bien, vamos ahora con Natil, que nos habla de la rivalidad entre Estados Unidos y Europa. Hola Fernando, escuchas, espero estén bien. Esto es un poquito descargo, pero también un poquito, sabes, divagando aquí. Muchos han hablado esos días de cómo los americanos odiamos a Europa, les tenemos manía a los pobrecillos. No sé, poco se habla también del menosprecio que sienten ustedes hacia nosotros, de cómo casi todo lo que se ve de Europa, y lo digo por cosas como lo que se ven en la televisión pública de tu país, en RTV, de cómo los americanos son tontos, son gordos, son, mira, los tontitos del mundo, más tontos que nosotros, que somos los mejores en todo, somos Europa, somos la cúspide. Tú, por ejemplo, en tu contra del otro día, hablando sobre el tema, hablabas sobre lo grande que es Europa en cuanto a cómo se vive mejor, cómo tienen una calidad de vida más alta. Y es cierto, en parte es cierto, tienen ciertas cosas mejores. Pero, ¿cuál es la proyección de ustedes? Sería aquí el quid de la cuestión. Europa es un continente envejecido. Es un continente que no innova, que no produce prácticamente a nivel de otras sociedades cerebros. Dígase en títulos universitarios. Creo que Europa sí tiene más títulos, más personas con títulos universitarios que Estados Unidos, pero Europa tiene más personas con títulos que valen cero o nada. Hablamos de el típico título en ciencias sociales, en géneros, política, filosofía, etcétera. No hablamos de títulos de verdad, ingenierías, matemáticas
o investigación. No tienen patentes. Tienen, por lo que sea, más autoridades regulatorias de IA que IAs propias. Son un continente que, o organización, mejor dicho, hablando de la UE en específico, que genera más a través de multar a compañías estadounidenses que de lo que los impuestos que cobra a sus propias compañías tecnológicas. Que no sé, vayamos a ver. Un continente con un 6% de desempleo y países como Españita con un 12%, con una sociedad envejecida y con un estado del bienestar enorme, que, ¿sabes? Siempre se habla de lo que, bueno, es que vamos a traer más inmigrantes y así vamos a reemplazar a la gente que se va envejeciendo, pero ¿para meterlos a dónde? Porque es un continente con una tasa de desempleo enorme. ¿Dónde lo van a meter? ¿Van a meterlos directamente a cobrar paguitas? Y también obvian otra cosa que también se te ha pasado a ti de largo, y es que sí, hay muchos inmigrantes que se acoplan una vez llegados a Europa, especialmente en España con los hispanos, aunque a los basaditos de Twitter no les parezca. Pero hay otra cosa sobre estos inmigrantes que parece obviar, y es que una gran parte de los inmigrantes africanos que llegan a Europa no se integran, o dime lo que pasa en Saint-Denis y demás guetos de Francia y de Europa. Y eso, que solamente son entre un 1 y un 2% de la población europea. Espérate a que eso sean un 10%, a ver qué va a pasar con la integración, si se van a integrar o van a seguir en lo mismo y va a ser incluso mucho peor para ustedes. Así que, no sé, así solamente pregunto, ¿cuál es el plan de Europa? Ser esta sociedad súper avanzada, súper elitista, los mejores del mundo, hasta dentro de 3 o 4 años, cuando empiece a desmoronarse todo. ¿Y qué van a hacer? Seguir viviendo la vida de decir que son mejores, que ay, mira qué tontitos son los americanos, que son tontos. Ahí le pongo en un mapa a Jerez de la Frontera y me dice que eso es México o que es China. No sé, solo pregunto. Pues mira, Natil, siento contradecirte, pero en Europa no hay menosprecio hacia Estados Unidos. Menosprecio general, quiero decir. Puede haber alguno que los menosprecie, o algunos, pero no es lo normal. En todo caso, lo que hay de manera general es admiración. No sé cómo sería antes de que yo naciese, pero al menos desde que yo tengo uso de razón, prácticamente todo lo estadounidense se considera bueno. Se considera cool, molón, que decimos aquí en España. Da igual lo que sea, sus deportes, sus carros, sus ciudades, su música, sus películas. Yo no conozco un solo español que no quiera visitar Estados Unidos y que la primera vez que va para allá considera que es uno de los viajes de su vida. Nos encantan las hamburguesas, el rock and roll y casi cualquier cosa que venga de allí, sobre todo el cine, ¿eh? Yo, de hecho, la primera vez que fui a Estados Unidos, que crucé el charco, vamos, cuando era jovencito, me pareció estar dentro de una película. Al ver los vehículos que iban por la calle, los edificios, la gente, las señales de tráfico, todo. Ese acento inglés tan característico. Es una sensación difícil de explicar, que supongo que le habrá pasado a otros europeos. Otra cosa es lo que digan ciertos periodistas en televisión. Pero el español medio y por extensión el europeo medio no tiene mala opinión de los estadounidenses. De hecho, caen hasta simpáticos, muy simpáticos. Así de primeras, cosa que no sucede, pues qué sé yo, con otros europeos, como los franceses o los escandinavos. Si te presentan a un gringo, ya de entrada te predispones para algo bueno. Los gringos además suelen ser muy habladores y sociables, por eso en España funcionan tan bien. Lo que en todo caso son antiestadounidenses son ciertos intelectuales, y la extrema izquierda, por supuesto, porque identifican, ya sabes, Estados Unidos con el capitalismo. Pero es que en Estados Unidos esos mismos intelectuales y esa misma extrema izquierda también son antiestadounidenses. Respecto a eso de que Europa es un continente envejecido, a ver, lo es prácticamente en la misma medida que Estados Unidos y todo el mundo desarrollado. La edad media en Estados Unidos es de 39 años, la del Reino Unido de 40, la de Francia de 41, la de España de 43 y la de Alemania, que está especialmente envejecido, es de 45. El problema de Europa no es que tenga una edad media elevada, sino que tiene la máquina de crecimiento averiada y muchos de sus sistemas de pensiones son de reparto total o parcial. Esa es la primera reforma que hay que abordar, la del crecimiento. Por eso es necesario reducir y mejorar la regulación y que sea fácil emprender y producir. Para eso, nada mejor que bajar impuestos. Intervenir menos, vamos, en una palabra, en la economía. La otra reforma es la de crear un sistema de pensiones que sea sostenible.
Los de reparto no lo son con nuestras pirámides demográficas actuales. En cuanto a lo que dices de los títulos universitarios, a ver, Natil, en Europa están algunas de las mejores universidades del mundo. En el ranking QS, que es el de referencia en todo el mundo de universidades, en el top 10, entre las 10 primeras hay 3 universidades estadounidenses, que es MIT, Stanford y Harvard, y 5 europeas. Está Oxford, Cambridge, el University College, el Imperial College y el Tecnológico de Zúrich. En cuanto a patentes, no vayas al número de patentes, sino al patentes per cápita, porque el número de patentes, evidentemente, China está muy, pero que muy por encima de cualquier otro. Se presentan más patentes per cápita en Suiza que en Estados Unidos. Y que Estados Unidos está solo ligeramente por encima de Alemania. En Europa, naturalmente, que se innova. Y del continente sale gente de primer nivel, pero el entorno empresarial en Europa no es el mejor. Y eso es lo que muchos pedimos mejorar cuanto antes, porque si no el talento huye. Huye, entre otros países, a Estados Unidos. Luego también hay problemas de transferencia de tecnología de la universidad a las empresas, precisamente por culpa muchas veces de la regulación. Bien, ese es otro tema que hay que resolver cuanto antes. Luego esto que dices de los títulos de género y cosas por el estilo, a ver, eso es algo que viene directamente de las universidades estadounidenses y que aquí hemos importado. Con la diferencia, eso sí, de que, bueno, pues en las universidades europeas se ha producido un número muy pequeño de cancelaciones y de broncas y de peleas. Ha llegado hasta aquí, pero ha llegado ya... Es como no nos ha dado por tirar estatuas, vamos. Estas batallas culturales de los Estados Unidos a Europa han llegado ya muy desgastadas. En la academia estadounidense, como sabrás, esto es lo habitual. Aquí eso que llaman wokismo, esencialmente lo hemos importado de Estados Unidos. En cuanto a la inmigración, naturalmente que se han ido integrando los inmigrantes en Europa. En lugares como Francia, los hijos de los inmigrantes han llegado a ser ministros. Bueno, una de ellas... Rashida Dati, que es famosísima en Francia, que es hija de creo que es un marroquí y una argelina. Fue ministra con Sarkozy y ahora lo es con Macron. En el Reino Unido hasta hace un año el primer ministro era hijo de Rishi Sunak, de 2 indios. El alcalde de Nueva York también. El primer ministro de Escocia lo era hasta hace bien poquito también, en este caso un pakistaní o un hijo de pakistaníes. No sé, si miras el gabinete actual de Starmer comprobarás que una parte de los ministros son hijos de inmigrantes, se les ve en la cara. La jefa del Partido Conservador es hija de nigerianos. En Holanda, la candidata de estas últimas elecciones, la candidata del partido de Rutte, que es el Partido de la Libertad, es un partido de centro-derecha, nació en Turquía. No es que sea hija de turcos, es nacida en Turquía. De niña la llevaron a Holanda. Y, por supuesto, esta mujer ha sido ministra y diputada durante años. En Alemania sucede lo mismo. Hay candidatos electorales que son directamente hijos de inmigrantes. Pues no sé, me suena a Özdemir, por ejemplo, que era de los Verdes, es de los Verdes. Bueno, Sarah Wagenknecht, que es de Die Linke y que es medio iraní. En Alemania, los hijos y los nietos de los turcos están perfectamente integrados. Bueno, la empresa BioNTech, por ejemplo, la que desarrolló la vacuna de la COVID, de Pfizer, fue fundada por 2 científicos y hijos de inmigrantes turcos. Los problemas en lugares como Saint-Denis se dan con inmigrantes recién llegados, no con los que llevan en Francia 1 o 2 generaciones. Lo mismo sucede en lugares como Molenbeek, en Bruselas. Natil, veo que te has comido entera toda la propaganda maga sobre Europa sin siquiera conocer Europa, ni sus ciudades, ni sus universidades, ni su tejido productivo, ni su sociología. Te alimentas de esos vídeos que ponen en X continuamente, en bucle, que los que se pinta una Europa irreal, en la que no se puede salir a la calle porque hay inmigrantes matando gente. Y no, caray, donde no se puede salir a la calle es a ciertas horas en Detroit o en Nueva Orleans, que son ciudades mucho más peligrosas que cualquier ciudad europea, incluso que las ciudades más peligrosas de Europa. Estados Unidos es muchísimo más violento que cualquier país europeo, mires la estadística que mires. Y luego, en cuanto al control social, a ver, no sé, cuando entras en Europa no te hacen una foto en la frontera, en la aduana. En Estados Unidos es lo primero que te hacen después de pasar hora y pico en una cola. Aquí no existe nada parecido a la Patriot Act, ¿eh? Los problemas en Europa hoy son de tipo económico y por lo tanto se pueden resolver con medidas que ataquen esos problemas. Por lo demás, en fin, la calidad de vida en Europa es mucho más elevada que en Estados Unidos. En fin, ahí tienes la esperanza de vida, la crisis de los opioides, los muertos por sobredosis, la tasa de obesidad o el consumo de fármacos. Esta es la realidad. ¿Qué le vamos a hacer? El estilo de vida americana tiene su otra cara, que no es tan agradable. De hecho, muchos en Estados Unidos, cuando estuve yo ahora en Texas hace
apenas un par de meses con José Molé, bueno, me llamó la atención cómo los centros de las ciudades, y lo vi tanto en Dallas como en Fort Worth, los están europeizando, haciéndolos más paseables, peatonales. Dije, mira qué bien, están recuperando algo que perdieron hace mucho tiempo. Estados Unidos y Europa están continuamente en una conversación continua. Es esa conversación la que quiere romper Donald Trump, por cierto. Y la quiere romper además sus propagandistas y sus activistas en base a mentiras del contrario. Porque una cosa es lo que te diga un intelectual europeo de la Sorbona o de la Universidad Complutense de Madrid. Y otra cosa es que un presidente, no sé, algo así como si el primer ministro del Reino Unido, el presidente de Francia o el canciller de Alemania tuviese un discurso y una retórica claramente antiestadounidense. Bien, eso de este lado no lo verás, a no ser, qué sé yo, quizá algún primer ministro de un país pequeño, pero es que tampoco con esas. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, de cómo Trump ha convertido a la Unión Europea en un supervillano. La decadencia económica y geopolítica de la Unión Europea es atribuible a unas políticas erróneas y contumaces. Esta debilidad permite que Donaldo se ponga faltón y displicente con alguna razón y toda su patanería. Lo sobrecogedor no es que los Estados Unidos se pongan gallitos, sino que quienes en Europa tienen que tratar de revertir el problema real son quienes lo han creado. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy y de esta semana, porque hoy estamos ya jueves, mañana es viernes y tenemos contrahistoria. Hasta mañana.